Desde comienzos de su construcción en el año de 1860, el mercado de la Merced ha conservado miles de historias, pero sin lugar a dudas las que más destacan son aquellas que cuentan el número de veces que este importante centro de abasto minorista de la capital mexicana ha enfrentado las llamas. En 1988, por ejemplo, un local de fuegos artificiales explotó dentro del mercado. En aquella ocasión, el incendio cobró la vida de por lo menos 61 personas. 10 años después, el 4 de mayo de 1998, la Merced volvió a enfrentar el fuego. El incendio destruyó 572 locales comerciales y arrasó con 2/3 partes de la nave principal. Afortunadamente, en este suceso no se registraron muertes. El 13 de febrero de 2013, otro incendio acabó con más de 7,000 metros cuadrados de la nave mayor, algo así como el 70% del mercado. En aquella ocasión, 2,000 locales resultaron afectados. Un año más tarde, en enero de 2014, un nuevo incendio volvió a registrarse en el mercado de la Merced. Esta vez, 400 puestos resultaron dañados y se reportaron 16 personas intoxicadas. Cabe destacar que el común denominador en estos siniestros ha sido el sobrecalentamiento de sus instalaciones eléctricas, mismas que desde hace muchos años han quedado rebasadas en su capacidad por el arribo constante del comercio informal en la periferia del mercado. Sin embargo, pese a que por muchos años se ha hablado de la urgente remodelación de este importante centro de abasto, lo cierto es que, a decir de los propios locatarios, todo ha quedado en falsas promesas. Eric Pinto, 21 Noticias.